Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, los desplegamos en titulares. Aquí están Es Noticia Colombia. A 4 días de las elecciones presidenciales, les contamos quién es quién en la contienda por la Casa de Nariño. Además, analizamos las alianzas de última hora y los mensajes que se envían los aspirantes de la derecha. Todo esto en minutos. En Noticia América Latina. A 200 años de la batalla de Pichincha que liberó al Ecuador del Imperio Español, la región sigue en disputa por su independencia, con un poder hegemónico. ¿Cómo se expresa esa disputa fuera de los escenarios políticos? Vamos a analizarlo. En Noticia Estados Unidos, 21 niños muertos, varios heridos de gravedad, una comunidad devastada. Han pasado 24 horas desde el tiroteo en Uvalde, Texas, y el escenario de dolor crece en todo el país. Vamos a revisarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en la recta final de las elecciones presidenciales este domingo 29 de mayo, vamos a conocer a los 6 candidatos en contienda. Las encuestas las lidera el candidato por la coalición de izquierda, Pacto Histórico, Gustavo Petro. Es economista y se presenta por tercera vez como candidato presidencial. Anteriormente, fue representante a la Cámara, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y senador durante 2 periodos legislativos. Le sigue Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia. Un ultraderechista con más de 7 años de carrera política y el más joven de los candidatos. Fue concejal y posteriormente alcalde de Medellín entre 2016 y 2019. En el penúltimo debate presidencial, Gutiérrez aseguró que el grupo paramilitar Clan del Golfo estaba ejerciendo presión en varias regiones para que se votara a favor de Petro, a lo que este sacó a la colación los vínculos de su alcaldía con organizaciones criminales en Medellín. Hoy le estamos diciendo también en la alcaldía de Medellín y le estamos invitando al alcalde que mire adentro lo que está ocurriendo. Podrían haber personas que trabajan para los chatas, para la oficina del 12, para las convivir y para los llamados pesebreros, o sea, la gente de Carlos Pesebre. A las presidenciales también se presenta el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Un millonario de derecha con retórica populista, sin larga trayectoria en la política, ha logrado posicionarse tercero en las encuestas. A la alcaldía en 2015 llegó con respaldo del expresidente Álvaro Uribe. Sergio Fajardo aspira a la presidencia por la coalición Centro Esperanza. Se ha proclamado el abanderado de la opción Centro, aunque sus detractores lo tildan de tibio. En la carrera presidencial en 2018 quedó tercero en primera vuelta. Por el Movimiento Salvación Nacional va a la contienda Enrique Gómez Martínez, abogado con posturas radicales que lo ubican en un extremo de la derecha. Por último, el partido Colombia Justa Libres. Es representado John Milton Rodríguez, un ingeniero industrial y pastor evangélico que agrupa a la mayoría de las organizaciones evangélicas del país, pero nunca despegó en las encuestas. Estos son los candidatos de una contienda sobre la que todas las partes han manifestado desconfianza en las autoridades electorales. El gobierno acusa a la registraduría de fraude en favor del pacto histórico y con claros argumentos. La izquierda señala al oficialismo de pretender aplazar las elecciones o boicotear los resultados desesperados ante un potencial triunfo de Petro y el declive del uribismo.
Estos son los candidatos en contienda el próximo domingo, primera vuelta, si el pueblo lo decide de manera definitiva, sabremos cuál es el escenario. De todo esto vamos a analizarlo con Antonio Morales desde Bogotá y su invitado, a su lado el maestro Lisandro Duque Naranjo, columnista, director de cine. Antonio, muy buenas noches, bienvenido de Nuevas Noticias de Telesur, adelante. Tatiana, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Telesur en América Latina. Bueno, sigue un poco también aquí en Bogotá y en Colombia en general la actividad perturbadora, es una especie de ruido de fondo de medio ambiente, perturbando los procesos más programáticos e ideológicos de los candidatos, cuando la prensa está embarcada pues en una especie de guerra sucia, hegemónica y fundamental contra el candidato Gustavo Petro. ¿Cuáles son esos ruidos que perturban? Vamos a hacer una pequeña síntesis. Por un lado, hoy hubo una discusión bastante fuerte y presiones en las redes porque el gobierno promulgó un decreto en el cual desconocía la posibilidad de que los testigos electorales pudieran tener una intervención directa en el control a través de grabaciones previas y después de las elecciones, es decir, prácticamente los anulaba. Gracias a las presiones y a las críticas, en este caso de muchos sectores, finalmente en un último decreto el gobierno a través del Ministerio del Interior garantizó de alguna manera que ese derecho fundamental constitucional de supervisar y verificar las elecciones de los testigos sería respetado. De otro lado, también se han producido cosas graves. Migración Colombia, que es el ente colombiano que el rector de las migraciones, de la entrada y salida de personas en el país, en el Aeropuerto Internacional del Dorado le ha impedido la entrada a observadores y personas que vienen de diversas ONG internacionales con el propósito de mirar críticamente, si es del caso, las elecciones en Colombia. Por ejemplo, el caso de una persona muy importante, un altísimo asesor del Parlamento Europeo, el señor de nacionalidad francesa, Pierre-Emile Dupré, que fue detenido por Migración Colombia, otros fueron expulsados. Finalmente también, gracias a las presiones de las redes, se le permitió la entrada al país. Es decir, son actos que ya había realizado el gobierno Duque en las elecciones anteriores, pretendiendo pues castrar la posibilidad de la observación internacional. Y después hablan de que las dictaduras están en otros países de América Latina. De otro lado, el Registrador Nacional del Estado Civil también está en veremos por una serie de denuncias que tiene en su contra y por el sin duda mal manejo, por lo menos desde el punto de vista profesional de las elecciones anteriores, denunció, algo gravísimo, que 5.000 jurados de los 22.000 presentes en las 102.000 mesas de votación en Colombia tuvieron actitudes dudosas y dolosas con respecto a la elaboración de los formularios. Eso no parece que sea corregido inmediatamente y pues tiene unas significaciones importantes. Como les decía, la campaña de la prensa hegemónica colombiana, es decir, de los grandes poderes económicos que son los propietarios de los medios, continúa de una manera voraz. Yo que llevo tantos años de periodista en Colombia y me ha tocado pasar por diversas épocas del acontecer profesional, nunca había visto una bajeza y una suciedad tan grande de los medios de comunicación para tratar de aplastar y de derrotar previamente políticamente a Gustavo Petro, que sin duda alguna lidera las encuestas. Esas son pues las noticias fundamentales del día aquí en Bogotá. Pero pues, bueno, también hay que anotar, querida Tatiana, que los sectores de la extrema derecha hablan de un fraude posible en las elecciones y de una alianza del registrador con Petro. Es decir, es una cosa tan contradictoria y tan paradójica como que quienes han estado en la mira de la opinión pública por haber presuntamente participado en fraudes, es decir, la extrema derecha en las elecciones del 13 de marzo, son ahora quienes empiezan a soliviantar la situación generada en el país y la opinión, hablando de un fraude cuando ni siquiera se han realizado las elecciones y cuando ellos son los que en ese sentido, como se dice coloquialmente, pienso que en toda América Latina tienen un rabo de paja. Pero bueno, pasemos a lo que muchas veces no se quiere oír en esta campaña electoral por parte de los medios, a las ideas, a la modernidad, al arcaísmo, a tantas cosas que son importantísimas en las propuestas de unos y otros candidatos. Como lo decías, Tatiana, tenemos invitado al maestro Lisandro Duque Naranjo, un director de cine y de televisión, escritor, columnista, un intelectual de peso en la vida nacional. Lisandro, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, Antonio?
Pues bien, Lisandro, aquí observando esto y con Telesur contentos de poder informar de otra manera de la que tenemos costumbre en Colombia. Justamente estaba mencionando eso, hay pareciera que dos países muy polarizados y muy convocados en la confrontación. Un país que uno diría que llama a la modernidad y a la civilización contemporánea, y otro país anclado en el arcaísmo, en el siglo XIX y de para atrás de pronto, que es el país de la extrema derecha frente a una propuesta progresista por primera vez en 202 años de historia republicana del país. ¿Cómo ve usted eso, Lisandro? A ver, Antonio, a mí me parece que es apenas lógico que haya eso que llaman una polarización, Sí. porque por primera vez en muchos años, en muchas campañas electorales, por lo menos desde que yo las recuerde, Sí. y recuerdo bastantes, el sector de la derecha que representa el pasado, etcétera, nunca había estado tan alicaído en cifras, en ánimo con respecto a las corrientes progresistas que en este momento representa la Colombia humana. Entonces es apenas natural que sean ellos, los de la derecha, los que quieran generar el pánico, el falso pánico de que nos encontramos en un momento de alta peligrosidad, de actitudes posiblemente incendiarias que llaman, cuando en realidad son ellos los que han asumido una actitud incendiaria, llena de histeria, porque las cifras de encuestas, y no solo eso, sino las movilizaciones públicas en plazas de las principales ciudades del país, le dan una favorabilidad enorme a Gustavo Petro. De modo que es apenas lógico que ellos quieran embadurnar el horizonte del país, generar una histeria como terminal de la institucionalidad, etcétera, cuando en realidad asistimos es como a las vísperas de un gran momento para las corrientes más progresivas de la sociedad, que son las que concurrirán a votar por Gustavo Petro el próximo domingo 29. Que lleva pues la delantera en las encuestas. Cuando hablaba de barbarie, profesor Lisandro, me situaba generalmente en la historia reciente de un siglo y más en Colombia, donde la barbarie a través de la guerra ha sido ejercida no solamente por estos sectores de extrema derecha, sino también por sectores de extrema izquierda. Todavía estamos en procesos de violencia muy fuertes, donde hay guerrillas activas, donde hay paramilitarismo. Eso por un lado, ese país, ¿no es cierto? Y un país, en el caso de la extrema derecha, que tiene una vocación de continuismo, no solamente de un proyecto hegemónico, sino de un proyecto bélico y profundamente belicoso. Por el otro lado está la modernidad, personas que inclusive vienen, como Gustavo Petro, de sectores insurgentes, pero que avanzaron hace más de 30 años sobre ese tema y que vienen trabajando en la vida republicana. Y uno ve una especie de dicotomía, Lisandro, lo pongo en ese escenario que yo sé que a usted le gusta, entre la oscuridad y una cierta luminosidad, no hablemos de faros, pero de luminosidad, y sobre todo entre la vida y su negación. De esa profundidad es lo que tenemos en juego en Colombia. A mí no me gustaría excederme en euforia, Sí. pero siento el pálpito de que estamos en las vísperas de una epifanía, de un momento de primicias históricas para el país, que todo lo que ha estado postergado hasta este momento a lo largo de aquí para atrás, incluyendo todo el siglo XX y el siglo XIX, etcétera, pareciera que se va a poner al día con la contemporaneidad a raíz de la posición que en este momento pareciera adquirir la Colombia humana, ¿no? Y sus alianzas con respecto a lo que son los deseos más caros del país.
Pero además yo quisiera anotar algo muy singular que en cierta medida tú lo anotaste, Sí. ¿no? Es curioso que en ese pánico que tiene la caverna, el sector más Reaccionario, es la palabra, reaccionario del país, ¿no? Estén diciendo un disparate tan descomunal como que la oposición va a hacer fraude. Cuando ha sido víctima Cuando del fraude. siempre ha sido, ancestralmente, diría yo, ha sido víctima del fraude la oposición y los sectores progresistas, Del fraude, como se vio perdón, el Lisandro. 19 de abril de 1970. De ¿no? fraude y de asesinato. En una sola campaña obvio, mataron a 4 candidatos obvio. presidenciales. Sí. Obvio. Entonces, sí, yo estoy muy optimista. Ya. Quiero pensar que estamos en un momento, en un preámbulo fabuloso, inédito de la historia del país y que se justifica este optimismo que parecemos irradiar tú y yo en este momento. Pues nos interesa la modernidad, nos interesa el cambio, nos interesa la sobrevivencia de la vida y de la naturaleza por encima de la usura y de la codicia, ese tipo de cosas, que son justamente, Lisandro, otro escenario en el que te quiero poner, y es el humanismo. O sea, se habla de Colombia humana, Petro desarrolló el proyecto de Bogotá humana, y uno entiende que el humanismo tiene una profundidad histórica, pero también una enorme superficie contemporánea, en el sentido que el humanismo no solamente viene de los derechos humanos y del siglo XIX, sino de la profundidad del pensamiento moderno que existe desde hace 2 siglos o más, que ha tenido expresiones distintas a lo largo de la historia, marxistas o no marxistas, progresistas o no progresistas, pero el humanismo, ¿qué es en este momento en la Colombia contemporánea? Yo creo que el humanismo en este momento se articula con el medio ambiente, se articula con todas las precauciones que es preciso tomar y hacer que la sociedad en su conjunto asuma frente al cambio climático. Creo que el humanismo está atento al problema de estimular, incentivar la creación de universidades, de facilitar el acceso gratuito a la educación en todos los niveles, a la creación de más universidades públicas, a la atención de los problemas de salud a través de una humanización del acceso de la sociedad a los servicios médicos, a la medicina preventiva. Un humanismo, uno podría llamarlo pragmático. Sí, es un humanismo, preciso. Es un humanismo que nos permitiría ingresar por fin al siglo XXI, porque nosotros todavía estamos casi en la primera mitad del siglo XX, culturalmente, o incluso en la segunda mitad del siglo XIX, Sí. lo que es muy grave. Mira, por ejemplo, hoy leí que en un cementerio en la costa o en el Chocó, no recuerdo, aparecieron actos de brujería, objetos de hechicería. Supuestamente contra Fico Gutiérrez. Sí. Supuestamente contra Fico Gutiérrez. Hasta eso se inventan. Eso sería digno de tomarse en broma. Sí, sí. Pero la coalición de gobierno, el grupo de Federico Gutiérrez ha asumido esto como un motivo de denuncia y lo ha escalado a las altas esferas de investigación. Con la complicidad de la prensa. ¿No? Que el ejército se ocupe, que las autoridades allanen el lugar, que capturen a los responsables, y la verdad eso es una nota de muy mal gusto en estos tiempos de desarrollo de la ciencia. Es una pretensión totalmente equívoca de sintonizarse con la cultura popular en un país donde la cultura popular dejó de alguna manera un cierto atraso y se ubicó en el estrato de la conciencia. Yo siento de alguna manera, Lisandro, y usted y yo lo hemos conversado mucho en la vida, que hay una cosa que no tiene el camino de regreso, que es la conciencia. Una serie de fenómenos recientes de la
de la vida del país. En este gobierno de Duque, el mal gobierno, la represión brutal, los muchachos sin ojos, crearon un nivel de conciencia. ¿Es tan fuerte la conciencia como para hacer poder? Yo espero que sí, aunque hay muchos sectores que todavía se van a quedar rezagados, porque hay unos pasivos de la cultura que son tienen raíces muy profundas en las supersticiones, en la religiosidad, etcétera, y eso explica que haya algunos candidatos de estos que están ahora aplicando a la presidencia de la República, que arrastren con sus supersticiones y con todo su lenguaje lumpen a un sector de población, ¿no? ¿Lumpen? Y que incluso lo pongan, arriesguen incrementar su favorabilidad en las encuestas. Eso es gravísimo. Pero todo eso obedece, Lisandro, a un sentimiento que no pocas personas comparten, otras no, evidentemente, que vivimos en un Estado corrupto y fundamentalmente en un sector de la sociedad que tiene cabida en el Estado, que es un sector que opera con las mismas estrategias lógicas y discursos de la mafia. Obviamente. La mafia es muy adicta a las supercherías. Claro. Mucho. Cree mucho en brujas. Hay sectores que consideran de buen gusto tener su bruja particular, ¿no?, que le adivine el futuro. Pero la brujería que le haga no solo, encuestas. Exactamente, que le hagan limpias, despojos, sí. etcétera. Y eso es un síntoma de atraso que se advierte más, se siluetea más en la medida que la tecnología contemporánea permite detectarla, digamos, como un cuerpo extraño dentro de la civilización, dentro de la contemporaneidad, que no necesariamente se corresponde con el desarrollo de la cultura. Claro. La cultura tiene sus más y sus menos, ¿no? Mencionaba usted el siglo XIX, Colombia en sus dinámicas, sus estructuras y sus estrategias tiene relaciones profundamente arcaicas con el siglo XIX y el XX, pero en un momento al final del siglo XX en Colombia surgió un elemento fundamental, más allá de lo político, de lo cultural también, en lo cultural también, que fue la Constitución del 91, es decir, hace 31 años se promulgó una Constitución que fue chatarrizada, que fue despreciada y muchas veces reformada a las malas, que era justamente el intento de que el país, después de tantos siglos de oscuridad y de oscurantismo, tuviera por lo menos un texto que le permitiera tener un derrotero moderno. ¿Usted siente que esa Constitución del 91 hoy es recuperable? Porque está muy menguada. Yo creo que hay una cantidad de artículos de esa Constitución que han sido distorsionados sobre la marcha por gobiernos a los que les estorbaba para incurrir en sus abusos y en sus medidas arbitrarias. Todo esto les estorbaba lo progresista de algunos artículos de la Constitución. Sí. Y en ese sentido la disminuyeron un poco, la mutilaron un poco, pero en su esencia esa Constitución del 91 sigue siendo un texto digno de ponerse en marcha y que seguimos sin ponernos en sintonía con lo más progresivo que esa Constitución tiene. Pues sí, Lisandro, uno siente, muchos intelectuales lo comentan en las conversaciones, en los encuentros, que esa luz y esa especie de esperanza que usted mencionaba tan cálidamente al principio, vuelvo al tema porque me interesa precisar eso, es esa dicotomía y esa contradicción antagónica entre civilización y barbarie, ¿no?, que ha sido común inclusive a muchos países del tercer mundo y a muchos países de América Latina, donde por la herencia feudal, por las estructuras viciadas en lo social y en lo político y en lo económico fundamentalmente, nunca hemos podido entrar ni siquiera rudimentariamente a los elementos propios de la civilización. Será, sin demeritar de alguna manera pues los niveles de avances culturales de cada país, etcétera, pero tenemos ese problema, ese enorme lastre por parte del conservadurismo en todos estos
países. Sí, eso es cierto y se nota mucho en esto que otrora se llamaba el tercer mundo, ¿no? Sí. Aquí en Colombia han cobrado fuerza o quizás nunca se han extinguido esas corrientes supersticiosas que creen en la magia negra, que creen en formas de representación espiritual que son muy atrasadas y que están muy vinculadas como con la brujería, pero a la manera antigua. Pongo un ejemplo, porque es que yo respeto mucho las brujas del medioevo, las respeto mucho, porque las brujas del medioevo que fueron llevadas a la hoguera, ¿no? Eran mujeres muy inteligentes, que hacían propuestas y que estaban conectadas con lo más positivo de su momento y que por eso fueron consideradas brujas, porque necesitaban llevarlas a la hoguera. Perdón, Lisandro, igualmente en ese sentido, toda la influencia animista de las comunidades de origen africano en Colombia, los afroamericanos y los indígenas, un universo pacífico y tranquilo de la mitología y de la interpretación de las cosas. Pero es otro el que usted señala, ¿cuándo? Es otro el que señalo porque aquí tuvimos, porque lo terrible del medioevo fue la Inquisición. Y aquí tuvimos hasta hace muy poco tiempo, y quien es ahora procuradora parece que es alumna de él, un procurador que quemaba libros en su juventud. Se hizo famoso por eso. Se hizo famoso por quemar libros. El Savonarola porque criollo. Todos los días en los despachos de la Procuraduría, mientras él la desempeñó, se hacía misa. Había que rezar. Misa de espaldas, porque ese es se llama Alejandro Ordóñez y es embajador en la OEA. Él es de una corriente lefebrista que es más derechista que la iglesia tradicional, ¿no? A siglos luz del Papa Francisco, que no propiamente está en ese tipo de aventuras. Es un hombre más contemporáneo. Vámonos un momentico a Caracas con nuestra compañera Tatiana, que quiere participar en esta conversación. Tatiana, por favor. Los escucho atentamente y muy contenta, además de poder en un espacio de Telesur profundizar tanto sobre un asunto tan complejo y tan histórico como son las elecciones. Pero quiero, sobre el concepto que planteaban, traer a la coyuntura, sobre lo que está en juego en Colombia, que es la vida o la muerte, la guerra o la paz, el proceso de paz de Colombia y la no implementación del acuerdo de paz. Antonio y maestro Lisandro Duque, ¿por qué este tema no ha sido estructural en los debates, en la campaña, que bueno, ya definitivamente terminó, quedan 4 días para las elecciones? Yo le paso la palabra a Lisandro inmediatamente. Pues Tatiana, eso es muy grave, porque recapitulando un poco, el gobierno del propio Juan Manuel Santos, cuando concluyó, digamos que sus últimos 6 meses fueron de un descuido y de una negligencia enorme con el proceso de paz y con la implementación de los acuerdos. Ni se diga con el punto 1, que es un punto fundamental del acuerdo de paz, porque si se resolviera ese problema, el punto 1, que es el de la reforma agraria, el de la democratización de la propiedad de la tierra, el de la devolución de las tierras a quienes las perdieron por despojo del paramilitarismo. Ese es un punto que le debe el país a las FARC, digamos, no como organización política, ahora convertida en los comunes, sino que se lo debe al país porque las FARC lo convirtieron en el punto fundamental, cabeza del acuerdo de paz. Y resulta que en este momento hay todas esas tierras que se pretendía devolver a sus verdaderos propietarios o a quienes le dieran un uso laboral y productivo. Todas esas tierras están en manos de terratenientes, de mafiosos, de narcotraficantes, etcétera, que lo que hacen es disparar la ganadería extensiva y generar con eso
deforestación en toda la cuenca amazónica, cuando si se resolviera eso tendría un efecto dominó, un efecto transversal sobre el resto de situaciones que están pendientes por solucionarse en Colombia. Es grave cosa esa. Yo creo que el acuerdo de paz de La Habana tiene que ser recuperado en su esencia por parte de quien llegue al gobierno que se elegirá el próximo domingo. Eso espero yo. Yo creo que por parte de la Colombia humana y sus aliados, etcétera, hay una voluntad expresa de obtener la reivindicación del acuerdo de paz como una brújula fundamental para el desarrollo del país de aquí en adelante. Sin ninguna duda, y entendiendo que las fuerzas que se oponen a la paz son las fuerzas, como lo han dicho de una manera casi increíble y parece una perogrullada, que la importancia de la guerra tiene que ver con los negocios y la estructura económica del país, ¿no es cierto? Para terminar y apoyando esa transición que hubo, quisiera simplemente entregarles unas estadísticas de lo que significaría el continuismo a través de Federico Gutiérrez, de Iván Duque, de 4 años, considerados como uno de los más negativos y mediocres en la historia del gobierno en Colombia, con unas pequeñas cifras, Tatiana. En el 2018, Juan Manuel Santos dejó al país con una tasa de desempleo del 9.4. Estamos en el 12.1. Y eso, sabiendo que en Colombia el subempleo es el 70% del empleo, es decir, la gente que rebusca, como se dice en colombiano, en la calle. La pobreza pasó del 26.9% al 39.3%. Proporcionalmente, la miseria también aumentó. La desigualdad era del 0.508 y hoy es del 0.523. La deuda pública, macroeconomía, etcétera, está en 750 billones de pesos, cuando en el 2018 era de 516 billones. Y el déficit de 23 millones, el déficit fiscal general del país, lo entrega Duque con 82 billones. Ese es uno de los retos fundamentales en materias sociales y económicas de quien sea el próximo presidente de Colombia. Tratar de salir del atolladero en que nos metió Iván Duque, además del atolladero de la perenización de la guerra. Tatiana, yo creo que esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Un abrazo para usted, para todos los compañeros de Telesur y para la audiencia, desde luego. Muchísimas gracias, Antonio. Cifras dolorosas y que plantean un gran desafío para el próximo gobierno. Un abrazo al maestro Lisandro Duque. Nos encontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia América Latina, a 200 años de la batalla de Pichincha que liberó al Ecuador del Imperio Español, la región sigue en disputa por su independencia con un poder hegemónico. ¿Cómo se expresa esa disputa fuera de escenarios políticos? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más.
En Noticia América Latina concluyó en Caracas el coloquio internacional por el bicentenario de la batalla de Pichincha, que reunió a historiadores de varios países de la región para reflexionar sobre los desafíos de la lucha por la segunda independencia. Vamos a verlo de la mano de nuestra corresponsal Madeleine García. Un homenaje al pueblo ecuatoriano por su independencia en el Panteón Nacional, donde reposa eternamente Simón Bolívar. Así comenzaron en Venezuela los actos del bicentenario de la batalla de Pichincha. Ecuador forma parte de los otros 4 países que liberó Bolívar. La batalla de Pichincha nos enseña en esta nueva época que la unión suramericana y caribeña le brindará a los pueblos nuestroamericanos la fortaleza para avanzar unidos contra los poderes hegemónicos que intentan apoderarse de nuestros recursos y separarnos para tratar de exterminarnos políticamente y apropiarse de lo más sagrado que tenemos, nuestra independencia. Estamos celebrando al 24 de mayo. Una independencia que fue plasmada por 12 artistas urbanos que hicieron hablar las paredes para rescatar la memoria histórica del hito heroico que luego de Ecuador dio paso a la libertad de Perú y Bolivia. Esta vez con un fortalecido ejército libertador y una visión clara que solo unidos podían expulsar al Imperio Español y romper las cadenas. Pichincha es un ícono, no solamente porque libera y construye la República de Ecuador, que antes se llamaba provincia de Quito y Guayaquil. Allí participan geniales compatriotas de un ejército múltiple, un ejército acomunado, como diría Simón Rodríguez, un ejército libertador, integrado por pueblo y por ejército libertario. Ese espíritu fue analizado en el coloquio internacional por la batalla de Pichincha, que se sintió muy de cerca con la proyección de una escena que recordó cómo pudo ser el enfrentamiento cuerpo a cuerpo del batallón de infantería de los patriotas contra los realistas defendiendo la libertad. Estuve en representación, por supuesto, pero imagínense eso en Pichincha, de infantería nuestra, de la división colombiana y peruana, luchando contra la mejor infantería española de línea que venía a debatirse contra Napoleón en la época de la invasión a España. Esa es la infantería con la que estábamos luchando y logramos derrotarla. La geopolítica se escribió aquel 24 de mayo de 1822 en Pichincha, de cómo a través de la liberación del yugo español se consolidó la integración que se sigue construyendo. El mensaje es contundente, es un llamado a la unidad latinoamericana. Y yo decía en mi ponencia que hoy el desafío de Pichincha, su verdadera celebración, tendrá mucho más significado cuando logremos nosotros los latinoamericanos hacer una unidad así tan integrada como fue Pichincha. Porque allí se juntaron personas de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, hombres y mujeres también, hombres y mujeres, y es bueno recargar, porque esta nueva unidad latinoamericana tiene que incluir todos los temas y todos los sectores sociales empobrecidos históricamente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó una parada militar para rendir honor a los héroes de la batalla de Pichincha y renovar las banderas de la paz y la libertad. Madeleine García, Telesur, Caracas, de lo que significó Bolívar. Ahí están parte de los hechos, un asunto en el que profundizamos de nuevo porque resulta fundamental y de hecho nunca terminamos de hablar al respecto y de profundizar. Para ello nos acompaña Omar González, escritor, periodista, editor, profesor universitario cubano, especializado en temas de modelación mediática de la realidad y en políticas culturales. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. En su intervención durante el coloquio usted dijo lo siguiente: la historia se comporta de una manera evolutiva. Hoy la unidad se plantea en otros términos. En términos políticos, la integración está expuesta a los desafíos y vaivenes propios de la historia. ¿Qué mensaje quería usted enviar con la intervención que tuvo en el coloquio en estos días en donde se profundizó tanto acerca de un hecho histórico pero con tanta actualidad? Fue característica del coloquio tener esa visión integradora, esa visión total, de no ver la historia como algo anclado en el pasado.
sino ver la historia, traerla a nuestro tiempo y poner a pelear también en las circunstancias de hoy a los grandes hombres que lucharon por la independencia. La batalla de Pichincha, como todas las grandes batallas de la campaña del sur, fue un acontecimiento cultural. Todo hecho liberador es en sí mismo un hecho cultural, y ese hecho cultural comporta no solo oportunidades de acceso para los pueblos, sino de realización, de participación. A partir de las gestas libertarias y revolucionarias del siglo XIX y de la liberación e independencia de muchos pueblos, se va visibilizando y se va corporizando, haciéndose firme también una cultura propia, la cultura de los criollos, la cultura de los pobladores nuevos de América, sometidos a la hegemonía, al tutelaje de una cultura también impuesta, como fue la cultura española, que avasalló, que arrasó, que exterminó, que excluyó o trató de excluir toda manifestación autóctona, genuinamente popular. Fue mucha la resistencia, y esos actos de independencia y esas luchas deben ser interpretadas hoy como lo que fueron. Hoy también tenemos nuevas grandes batallas y estamos librando nuevas grandes batallas. Sí, fue primero con el Imperio Español y después, un siglo después, con el Imperio Norteamericano. Tenemos unas culturas propias, pero una cultura impuesta también por parte de Estados Unidos. ¿Y de qué manera? La vemos a diario y ya parece que es parte, o parece no, es parte de nuestra conciencia y de nuestro subconsciente. Hoy es más compleja la lucha en términos culturales, porque hoy la presencia dominante y hegemónica, por ejemplo, de la cultura norteamericana, de los símbolos de Estados Unidos, de la pseudocultura norteamericana, que es de lo que se trata esencialmente, es muy ostensible y se da de una manera más brutal que entonces, porque es más abarcadora, es totalizadora, comporta todo, las costumbres, la cocina, las ideas, los comportamientos, las modas, la manera de ser, la manera de comportarse, de vestirse. Es algo contra lo cual no se puede dejar de luchar y ante lo cual hay que organizarse y crear, apelar a formas de lucha integradoras. ¿Y fue siempre así? ¿Fue una estrategia de un poder hegemónico como tal de avanzar así? Yo creo que los imperios siempre se comportan de una manera similar y la resistencia también se comporta de una manera similar, por suerte. Los imperios son más complejos o menos complejos. El imperialismo propiamente es un fenómeno que se da en el siglo XX, ¿no? Y que aparece como tal. Pero imperialismo, al fin y al cabo, no dista mucho los que conocimos o los que se conocieron en la historia. Hay una narrativa que se ha impuesto que trata de diferenciar esas luchas y hacer patente que hay analogías entre los ideales por los que se luchaba, digamos en el siglo XIX, antes incluso en el siglo XVIII, con las conquistas, supuestas conquistas que se alcanzaron con los periodos republicanos que vinieron tras la independencia. Sabemos lo que ha ocurrido en muchos casos. En esos periodos se ha impuesto una visión sesgada de la realidad, también partícipe de esa dominación del discurso del imperialismo, particularmente del imperialismo estadounidense, del imperialismo norteamericano, por sus aliados que también tienen presencia, por ejemplo en el caso de América Latina. En el caso del Caribe, la presencia del cine norteamericano es avasalladora en las pequeñas islas del Caribe que no son productoras de cine. Y usted nos dice todo esto, y de hecho yo pensaba que Hollywood ha acaparado por completo la industria. De hecho, cuando hay películas en América Latina de nuestros países, en muchas ocasiones hay que hacer esfuerzos para que la gente lo vea. ¿De qué manera, cuando usted nos habla de
primero, que es un gran desafío, pero que hay que hacer mucho. ¿Qué hacer? Porque uno se imagina entonces, prácticamente tendríamos que apagar el televisor y salir de las redes sociales. Yo creo que no hay que apagar el televisor. Hay cosas que merecen que lo apaguemos, ¿no? Porque desde luego eso es parte de la cultura. Es esencialmente un problema cultural que nos da las herramientas imprescindibles para poder discernir, para poder escoger. En el caso de Hollywood, la presencia es tal, de tal forma avasalladora, que dentro de los propios Estados Unidos no se puede hablar en términos de diversidad cultural. Más del 90%, a veces el 94% del cine que se ve en Estados Unidos es producido por Hollywood. Por lo tanto, no hay diversidad cultural, que es un 6% para las grandes productoras de la India, de China, para otras productoras del mundo, para el propio cine latinoamericano, que muchas veces compran los derechos de las películas para hacer versiones con discursos, versiones en inglés, en lugar de caminar por corriente. En Buenos Aires caminan por la Quinta Avenida de Nueva York, en lugar de tener a Ricardo Darín, el que está en escena es un actor norteamericano de culto. Eso ha pasado específicamente con películas argentinas. Yo creo que ante eso hay que realizar un proceso continuo, permanente, de alfabetización audiovisual. No está resuelto ese problema. Hay algunos países que tienen implementados programas de descolonización cultural. Eso es fundamental, porque no se resuelve apagando el televisor, que es fácil, basta con apagarlo, porque ya llega un momento en que uno es cautivo, uno es prisionero de ese propio placer. Es como si te suicidaras placenteramente, ¿no? Tú te suicidas, y qué mala está la película, pero te la ves y tus hijos la ven, y la lectura que se impone es una lectura contemplativa, es una lectura pasiva. Yo creo que hay que organizar, algunos países lo están haciendo, de la forma más rápida posible, maneras de preparar a los pueblos desde la enseñanza media, por ejemplo, hasta la enseñanza universitaria. Aprender a leer el cine, aprender a leer el audiovisual, la televisión, aprender a leer las redes sociales. En las redes sociales aportarles contenidos verdaderamente valederos, contenidos trascendentes. Las redes sociales son un saco de malicia, de perversidad, de chismes, de tonterías. Y las cosas que hay que tienen valor, cuando uno se encuentra un post de valor, casi que respira, es una fiesta. Las cosas que tienen valor son invisibles. Así le sucede también al cine latinoamericano o al cine que no es Hollywood. Sí. Profesor, para despedirlo, con respecto a este concepto, a esta reflexión que usted hace y a la misma historia, le pregunto, es un asunto de lo colectivo, de desaprender para volver a aprender. Se dice fácil, pero es un tremendo desafío. ¿Cuál es su reflexión? Es permanente, es un proceso permanente. Nosotros tenemos que desmontar la narrativa hegemónica, que es la que se ha impuesto, la matriz hegemónica de enseñarnos a ver el mundo, de creer que Brad Pitt es al fin un héroe de Troya, o que Colin Farrell es Alejandro y que tenía ese rostro, que tenía esa manera, o que Marlon Brando es Zapata, para remontarnos un poco más atrás. Tenemos que desmontar esa narrativa y empezar a poner rostro propio a las imágenes, vernos representados. A mí me gusta Telesur, porque en Telesur uno ve a los cholos, uno ve a los mestizos, uno ve la cultura nuestra, lo que somos, popular, lo que somos realmente y cómo somos. No son figuras de laboratorio, no son vedettes traídas a conducir Telesur. Pueden ser vedettes, pero no son precisamente, no tienen la mentalidad de las vedettes y son tan empobrecidas desde el punto de vista cultural, sino que se problematiza la realidad y constantemente se enriquece la perspectiva, gracias a quienes trabajan en Telesur, bueno, a quienes participan de este magnífico canal. Esta es una acción de respuesta, no precisamente alternativa, es una acción de resistencia creativa, creadora, de participación, de futuro. Hay que lograr que Telesur se continúe extendiendo. Hay otras editoriales, por ejemplo, en el campo del libro, en el campo de la radio comunitaria, de las televisiones comunitarias.
también lo hay, pero hay que darle visibilidad y hay que articularse. Una golondrina no hace verano, aunque es una golondrina. Creo que tenemos que unirnos cada vez más, como ocurrió en Pichincha. En Pichincha había un colorido tremendo, porque había neogranadinos, había venezolanos, había chilenos, había argentinos. Eso es un ejemplo único en esa magnitud, en esa dimensión, en la historia para ese momento. Hoy en día se trata de que esa confluencia de voluntades, esa representación de la diversidad, aparezca en el escenario principal en disputa. Son los medios. Ese es el escenario fundamental hoy en día. Profesor, muchísimas gracias. Profundas reflexiones, nos quedaríamos aquí conversando mucho más, pero así es la televisión. A usted. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Estados Unidos, 21 niños muertos, varios heridos de gravedad, una comunidad devastada. Han pasado 24 horas desde el tiroteo en Uvalde, Texas. El escenario de dolor crece en el país. Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. Coexistencia. En una misma parcela pueden crecer varias plantas. Eso decía mi abue, que desde su ser y su esencia tan de aquí, pudo hablar y querer a quienes venían de otros horizontes y naciones. Porque al final todos estamos hechos de tierra y a la tierra hemos de volver para ir a las estrellas. El sabor de mi tierra. Sábado, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Noticia Estados Unidos, de nuevo una masacre ocurría en una escuela, en esta ocasión en el estado de Texas, en la comunidad de Uvalde. Pone en la mesa el debate sobre el uso y la facilidad para conseguir armas en esta nación norteamericana. Lo sucedido en una escuela primaria en Uvalde, Texas, es el tiroteo escolar más mortífero desde hace una década. 19 niños y 2 maestras fueron víctimas mortales. Aunque han habido exigencias por parte de la ciudadanía y algunas figuras políticas, las leyes de control de armas en Estados Unidos han dejado una brecha amplia para su uso. Por ejemplo, donde acaba de ocurrir la masacre, el año pasado se aprobó una ley de corte constitucional que permite que los texanos porten armas sin licencias. En lo que va de mes, han habido 2 masacres por tiroteo masivo, una en Buffalo, Nueva York, en la que un joven de 18 años asesinó a 18 personas afroamericanas,
y la de este martes, también perpetrada por un joven de 18 años. A propósito de este último crimen, el presidente Joe Biden dijo que ha trabajado en materia legislativa sobre el porte de armas. Estoy harto de esto, tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos influir en esta carnicería. He pasado mi carrera como senador y como vicepresidente trabajando para aprobar leyes de armas con sentido común. No podemos ni podremos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo. En un país donde las iniciativas para reformar las regulaciones de armas han fracasado, el senador de Connecticut, Chris Murphy, hizo un llamado a la reflexión y a medidas concretas para evitar más violencia. Esto no es inevitable, estos niños no tuvieron mala suerte. Esto solo ocurre en este país y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar los niños van a la escuela pensando que ese día les pueden disparar. En 1999, la masacre del Instituto de Columbine se consideró una de las peores en la historia de ese país. Ahora, esta ocupa el 4º lugar. Mientras tanto, la Asociación Nacional del Rifle, a través de un comunicado por Twitter, manifestó su compasión por las víctimas, pero confirmó que sigue adelante con su convención anual en Houston, Texas, prevista para este fin de semana. Paradójicamente, el mayor productor de armas de Estados Unidos y ProArmas para la defensa afirmó que redoblará su compromiso por hacer las escuelas más seguras y además calificó al francotirador como un criminal solitario y trastornado. Vamos a revisar qué es lo último a través de nuestra corresponsal para América del Norte, Aisa García. Hola Aisa, muy buenas noches. En parte de lo último que hemos visto es una orden ejecutiva que firma el presidente Biden para reformar fuerzas militares, fuerzas armadas, y que ellos también tomen ciertas medidas para el control de armas. Te preguntamos de esto y el balance de la jornada. Adelante, buenas noches. Gracias, Tatiana, por permitirme de nuevo estar contigo esta noche. Y ahora en Es Noticia, efectivamente, el mandatario estadounidense Joe Biden apareció hoy ante los medios, horas después de la matanza, y con invitados especiales como los familiares de George Floyd y la vicepresidenta Kamala Harris. Desde la Casa Blanca anunció 2 cosas. Uno, que viajará a Texas con su esposa Jill en los próximos días para reunirse con las familias de los 19 niños y 2 maestras asesinadas en el tiroteo masivo de la escuela primaria Robb, que también dejó 17 heridos, y estamos pendientes del estado de salud de estas víctimas. Pero las víctimas mortales eran de 4º grado y tenían 10 años, Tatianas, todos inocentes. Biden dijo estar sensibilizado con el tiroteo escolar más mortífero en casi una década. Propuso transformar el dolor en acción para regular las armas en Estados Unidos, particularmente las de asalto. Dijo estar harto, como bien se expresaba en esta historia que acabamos de escuchar. Y esto lo dijo delante de los padres de George Floyd en el mismo día en que se firma un nuevo decreto. Recordemos quién era George Floyd. George Floyd fue el afroamericano asesinado por policías blancos hace apenas 2 años, un hecho que conmovió al país y provocó que miles de personas salieran en protestas a las calles en todos los estados. Tú y yo estuvimos hablando durante varios días de ese tema, también aquí en Es Noticia. Y bueno, lo segundo que hizo Biden hoy fue firmar una orden ejecutiva que obliga a las fuerzas de seguridad federales a revisar sus protocolos de uso de fuerza. Anuncio importante, Tatiana, sin duda, porque tiene que ver con varios hechos de racismo contra la población negra de Estados Unidos. Pero ojo, el debate hoy en Estados Unidos hoy mismo está en el control de las armas, y ya sabemos que nada va a pasar, aunque los demócratas han dicho que tienen el poder para someter a voto un proyecto de este tipo. Los expertos coinciden en que es muy poco probable que se concrete. Hay mucho dinero en juego, Tatiana, y no importa si el año pasado hubo 34 tiroteos en centros educativos de Estados Unidos, y no importa si en lo que va de 2022, según la organización Education Week,
ya se contabilizan 27 tiroteos en escuelas, que deberían ser el sitio más seguro para los niños en ese u en otro país. Ya tú viste cómo fue la postura de la Asociación Nacional del Rifle. Dijeron que iban a tratar de garantizar la seguridad en las escuelas. Lo mismo que han dicho año tras año, lo que dijeron hace 10 años con la masacre que también ocurrió hace 10 años en una escuela. La dimensión de la tragedia, Tatiana, es tremenda y los demócratas sienten que no podrán aún así, a pesar de su poder en el Congreso, aprobar una ley para el control de armas. Algunos senadores hoy dijeron que los republicanos seguirán intentando miles y miles de excusas para frenar cualquier intento de ley. ¿Por qué? Porque la cultura de la violencia está enraizada en el país y hay mucho dinero por delante, y recordemos que ni Barack Obama, que manejó el tema como si fuera una cruzada particular y personal, tampoco él logró un control restrictivo del uso de las armas. Por el contrario, hoy en Estados Unidos, Tatiana, es más fácil acceder y llevar un arma de fuego que entonces cuando Obama peleaba por esto. Y tienes el caso de Texas, cuyo Congreso, bien lo decía la historia que nos presentaste, cuyo Congreso el año pasado aprobó que toda persona mayor a 21 años y sin antecedentes puede llevar un arma en público. En público. Imagínate, el llamado porte constitucional que se aprobó suprime pruebas y permisos, así que con tan solo que se haga un curso en línea, obtienes un arma, no necesitas licencia. Eso es Texas, y en Texas está Uvalde, esta comunidad que ha sido siempre tranquila y unida, de mayoría hispana, en el 90% de sus habitantes, tiene alrededor de 25,000 personas según el censo 2020, está ubicada a pocos kilómetros de la frontera con México, Texas antes era de México, y a más de 130 kilómetros de San Antonio, y bueno, ayer se volvió tristemente conocida por esta horrible matanza que carece de todo sentido y que convirtió, como te decía, a Uvalde en parte de la larga lista de ciudades como Columbine, Parkland o Sandy Hook, que han sido testigos de cómo las armas irrumpen en las escuelas, en los colegios, sin que ninguna ley, ningún presidente, Congreso o autoridad las detenga. Finalmente, Tatiana, y sobre la matanza de Uvalde, como tú pedías actualización, te quiero comentar sobre lo que se ha sabido o confirmado hoy sobre el atacante, que se llamaba Salvador Ramos y nació en Dakota del Norte. Era estadounidense, tenía 18 años y estuvo masacrando niños durante 45 minutos. ¿Te imaginas? Tremendo. Antes de llegar a la escuela primaria, le disparó a la abuela en la cabeza y avisó de esto por Facebook a una joven de 15 años que vive en Alemania. Se le conocía como un joven solitario que se había peleado con la mamá, con el novio de la mamá, y que se había ido a vivir a casa de la abuela, con la que se había peleado por algún tema de una llamada a una compañía de teléfono. Y bueno, este Salvador Ramos se atrincheró en el salón de la escuela de cuarto grado con una pistola y un rifle. ¿Cómo entró a esa escuela? Eso lo sabremos después. Y estuvo disparando hasta que un policía fronterizo lo abatió. Ramos protagonizó así el segundo tiroteo escolar más mortífero desde 2012, te decía. La matanza esta de cuando 26 niños y adultos murieron en la escuela primaria de Sandy Hook. La pregunta es, ¿conmoverá esta masacre, la de ayer, a los republicanos que se niegan a aprobar leyes para el control de armas? No pasó con la matanza de hace 10 años, Tatiana, pero bueno, ¿qué opinen nuestros televidentes? Una pregunta por ahora sin respuesta, Isa, en medio de un escenario extremadamente doloroso. Isa, gracias, buenas noches, te envío un abrazo. Así es. Buenas noches para ti también. Buenas noches para ustedes, cerramos esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.